Jimmy y yo decidimos venir hoy aquí al Tropical Park y que está acá en Miami. Y bueno, una sorpresa muy interesante. Tienen un pedacito así como de este pinar que están viendo aquí ustedes, que parece que están trabajando, están intentando restaurar. Por supuesto, este tipo de vegetación tiene que competir con todas las plantas invasivas, todas las especies invasivas que están acá, pero parece que hay un trabajo del gobierno local para intentar restaurar toda esta zona y bueno, fue algo interesante, como una nota positiva, ¿no? Porque a veces uno ve como que avanzan todos los proyectos de construcción, todo este tipo de desarrollos inmobiliarios, etcétera, y dice, bueno, ¿y cuándo va a haber un pedacito para que la naturaleza local pueda esparcirse, pueda crecer, pueda desarrollarse? Bueno, esto es una sorpresa muy agradable. Voy a estar compartiéndoles algunas fotos. Por este caminito que ven acá, vamos a dar una vuelta y vamos a ver si podemos hacer algunas tomas bonitas. Por lo menos aves hay bastantes, algunas mariposas e insectos interesantes hemos visto también. Esta es la palma enana americana, es típica del lugar, es una especie que es propia, endémica de hecho, de acá de todo el sureste de la Florida, y es vital para el mantenimiento de este tipo de ecosistemas. Si pueden mirar acá, toda la parte, todo el sotobosque está debajo de los pinos, toda esta vegetación, ella crece aquí perfectamente, no es muy alta, pero bueno, es típica de acá y es muy importante. Esta especie de samia también es muy típica del lugar, de este tipo de ecosistemas. Es una de las 195 especies que crecen acá. Esta población de slash pine que tenemos aquí en el Tropical Park. Y aquí, escondido entre la maleza, está el helecho de pinar. Si se acercan van a ver, es este que está acá. Este helecho, específicamente este, está amenazado, está en peligro de extinción, y este lugar es uno de los poquitos lugares donde, bueno, tiene la oportunidad de sobrevivir. Ven acá, es este bello helecho. Creo que aquí encontré esta especie que estaba buscando, que es el guisante de leche de pinar. Es una planta nativa de acá que desempeña un rol muy importante en la fijación de nitrógeno. Si se fijan, la forma de la florecita es típica de una fabácea. Vamos a acercarnos a ver si logro enfocar. Aquí quedó más enfocada, me parece. Esta planta, esta es la soja. Es muy pequeña, ¿sí ven? Es muy pequeñita. Miren, esta es Amorpha herbácea crenulata. Déjenme mostrarles acá. Ven, es esta planta que está acá. Como ven, tiene como un tallito, un poco rojizo el tallito, y las hojitas son redondeadas. ¿Ven? Entonces está marcada, este tipo de marca parece que está indicando. ¿Por qué? Porque esta especie es muy importante, es una especie que está en peligro de extinción y es una de las, es decir, aquí Tropical Park es uno de los dos lugares en el mundo donde está presente esta especie. Aquí en Tropical Park y el otro está en uno de los cayos de Florida. Específicamente, ¿cuál es? Préstame acá un momento, déjame mirar cuál es el cayo del nombre porque no lo puse acá. Bueno, después le voy a dejar escrito aquí cuál es el cayo en el que está presente. Y curiosamente, aquí al lado de ese está esta otra que estamos viendo ahorita, esta, la fabácea. ¿Ven? Están las dos. Estas plantas son únicas de este lugar.
Contentísimo de haberla encontrado porque caminamos bastante. La que más veíamos es esta otra, miren aquí, que se parece, pero no tiene el mismo tallo y además es más puntiaguda la hoja. ¿Ven? Es diferente de esa a esta. Esta es la que está en peligro de extinción y microlocalizado, nivel de endemismo súper localizado. Si se fijan, en muchos de estos troncos de los pinos del slash pine, acá vas a ver estos como especie de carbonizados. ¿Por qué? Los fuegos forestales son vitales para el mantenimiento de este tipo de ecosistemas. Los fuegos forestales periódicos hacen que toda la maleza que rodea a la planta, que rodea al slash pine, pues se muera en ese pequeño incendio y sobreviven las especies que son típicas acá, porque las especies invasivas no están acostumbradas a ese tipo de dinámica de los fuegos. Sin embargo, las especies locales, nativas, sí están adaptadas a eso. De manera que incluso hay, en este lugar que está en el centro de la ciudad, se planifican quemas sistemáticamente controladas para justamente detener el avance de las especies invasivas. Entonces, si miran, muchos, por ejemplo, miren este quedoto que está acá atrás. Por ejemplo, miren este otro que está aquí atrás, también tiene marcas de la quema. Por supuesto, estas quemas no es que estos árboles sean impunes, inmunes a esto. Si miran, esta misma ejemplar allá arriba está seco, porque avanzó demasiado la quema en este lugar y por supuesto algunos van a morir, pero muchos resisten y sobre todo les da tiempo a reproducirse y generar otros ejemplares de la especie. Aquí tenemos todas las especies que estaba queriendo encontrar. Este es el pasto gama de Florida, como lo ven acá. Es una hierba, pero este tipo de hierba juega un rol importante en la restauración de todo el ecosistema. Y la otra es la samia. Miren acá detrás de hecho está la palma enana y está la samia. Miren acá atrás, esta de este color verde precioso. Aquí tenemos más del pasto gama de Florida, las había mostrado hace un momento. ¿Ves? Donde quiera que haya un pequeño claro dentro del bosque, pues entonces esta aparece. Esta planta parásita la hemos estado viendo bastante. Es nativa de acá, no es ninguna planta ahí se ve. Bueno, no es ningún tipo de plaga, realmente es una planta nativa, pero a veces puede convertirse en un problema para los ecosistemas estos acá del slash pine, porque justamente cubre las plantas, no las deja crecer, no las deja levantar, pero además se alimenta, es decir, tienen una especie de austorios que se clavan al interior de las ramas y extraen la savia y con eso se alimentan. Un estudio es de lo más interesante porque un estudio demostró que esta especie tiene clorofila, es decir, que de alguna manera puede fotosintetizar. De todos modos, su conducta, su modo de subsistencia es a través de estas conductas parásitas. Le voy a estar mostrando otras. Mira, aquí hay muchas más. Ven toda esta parte anaranjada que ven aquí, esta planta, que llega, se enreda y muchas veces mata al que le da soporte, a la especie que le da soporte. Voy caminando bien despacio por esta área para no pisar ninguna de las especies que están protegidas acá. Y pues con mi intento de promoverlo, de proteger las manos, no quiero no causar ningún tipo de daño, así que voy caminando despacito por este lugar.
Miren esta samia, qué bella. Aquí se ve mucho mejor porque está fuera de la maleza. ¿Ven? Esta que está acá. Esta creo que es una de las que estaba buscando, no estoy del todo seguro. Había una que se llama flor gemela de roca, pero no estoy seguro qué es, porque si no tiene la flor es difícil de identificar. Pero mira, por ejemplo, ya aquí a esta le está la parásita amarilla, la ven acá, ya está creciendo poquito a poco y está enredándose en este pequeño plantín. De los 275 acres que tiene todo el Tropical Park, este parchecito que ven aquí de poco menos de 5 acres es el que corresponde al bosque de Slash Pine. Como ven, está señalado aquí que es un área protegida, un área natural protegida, y bueno, pues no se puede pasar hacia el interior. Y aquí es justamente donde hemos estado encontrando algunas de las especies endémicas, nativas o importantes para el mantenimiento de este tipo de ecosistema, que es un ecosistema muy frágil. Al ser un ecosistema costero, sobre de acá del sur de la Florida, pues es constantemente impactado por los huracanes y todo tipo de tormentas eléctricas, etcétera. Pero además, el tipo de vegetación acá hace que se produzcan estos incendios que yo les había mencionado y que es vital para el mantenimiento del ecosistema. Bueno, encontramos algunas de las especies que estábamos buscando. Hay dos que no vimos. Una es esta pequeña, sí, básicamente es una florecita blanca que si no está florecida no la vamos a encontrar. Pero muy interesante. Esto me recuerda, creo que fue en el segundo año de la carrera de biología en la Universidad de La Habana, cuando estábamos estudiando, en cada vacación, es decir, en los años de julio y agosto, hacíamos estos viajes a lugares, bueno, reservas naturales. Bueno, básicamente teníamos la libertad de escoger dónde queríamos ir y hacer algún tipo de investigación. Y una vez decidimos que queríamos estudiar el sotobosque, que es justamente todo esto que está debajo del pinar, toda esta vegetación que está debajo del pinar es lo que se denomina sotobosque. Y entonces queríamos ver qué tipo de vegetación crecía en los sotobosques, ¿no? Fue muy interesante porque queríamos encontrar una población natural de pinos en Cuba. Fue imposible. No logramos encontrar un lugar. Encontramos pinares, pero todos eran pinares de estos sembrados que están pensados para la silvicultura, para la producción de madera, pero no logramos encontrar uno donde por supuesto te encontraras, como vemos aquí, los pinos un poco más agrupados en un lugar, un claro en otra parte, muertos, vivos, no. Lo que encontramos eran estas hileras de pinos sembrados. Y por más que estábamos con personas que conocían los lugares, esto fue en Pinar del Río, no logramos encontrar una población natural de pinos. Hubiera sido genial poder venir aquí y hacer el estudio aquí porque el sotobosque acá es muy rico. Tiene muchas plantas invasivas, tiene muchas enredaderas y tiene plantas estas parásitas que realmente están afectando el crecimiento, pero también están las especies nativas y se está luchando un poco porque estas sobrevivan, ¿no? En este video vimos algunas de estas especies y quisiera saber, a lo mejor a ustedes les interesa, si les interesa déjenmelo en los comentarios, visitar más parques y ver qué opciones tienen, porque saben, sí, es lindo venir a este tipo de parques, hay bastantes acá en el sur de Florida, donde puedes venir, hacer una parrillada, hacer un cumpleaños, venir, incluso algunos vienen a pescar en los estanques, etcétera. Pero ¿no sería también una opción hermosa venir y conocer qué tipo de especies nativas, importantes, endémicas, en peligro de extinción hay acá? Para mí es súper emocionante haberme encontrado
con una especie que solamente está en 2 lugares en el mundo, y uno de esos lugares es este parque, esta pequeña reserva dentro del Tropical Park. Así que bueno, por favor, suscríbanse al canal Cuerda si quieren conocer un poco más de la naturaleza de nuestra región. Cuando digo nuestra región me refiero a todo el sur de Florida, el Caribe, América Latina, Cuba. Y si, bueno, qué tipo de cosas, qué tipo de materiales, de información que les gustaría saber. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.